Geography. Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this class is for 7th grade. Today is May 3rd, 2021. The class for today, it's going to be review. We're gonna review units 1, 2, 3, especially grammar and vocabulary, because on this Friday coming, you're gonna present or you're gonna do the final exam. Okay, so that's why we're gonna do that. Nevertheless, we're gonna have also on Wednesday. We're gonna have reading class. Okay, but today let's review. So go to the point right now. Okay, so let me see all of you. Pay attention to this. Attention, please. One moment. Bueno. Hoy nos corresponde hacer un repaso de todas las unidades, ¿cierto? Para que ustedes se preparen para el examen del viernes. Entonces, voy a hacerles como en términos generales lo que ustedes van a ver en el examen, en el examen final del primer bimestre. Entonces, what is this? Yeah, is this here. Pues vamos a empezar con lo último que hemos visto, ¿sí? Con lo que les va a salir. Entonces vamos a empezar como a repasar. Primero, como quizás lo que más les cuesta a los estudiantes son los verbos. Entonces, primero que todo, en la unidad 3 nos habla del pasado, ¿sí? Entonces, nos habla primero de dos pasados. Entonces, va a salir temas de la unidad 3 y de la unidad 4. Entonces, verbos en pasado, ¿cierto? Pero la unidad 3 nos dice que hablemos de dos, del pasado del verbo to be. Entonces, tenemos que aprendernos de memoria. Recuerdan que el verbo to be en presente tiene tres palabras, la que es la palabra am, la palabra is y la palabra are. Esas tres palabras, en términos prácticos, es el verbo to be en presente. Eso ustedes deben de sabérselo ya de memoria. ¿Sí? Deben saber que estas tres palabritas, esto es presente, ¿no? Recuerden que esto es presente, también son como un signo de pregunta. O sea, con esta palabra yo puedo hacer preguntas. Con esta palabra yo puedo hacer preguntas. Entonces, si yo coloco is your mother working o it's someone, lo que es la palabra is forma preguntas. Entonces, este es el verbo to be en presente. Lo que ustedes deben de saber que empezamos a estudiar fue la palabra, que si estas son tres palabras en presente, pues en pasado solo van a ser dos. Uno va a ser la palabra was, ¿cierto? Que ya hemos dicho la palabra was. Y dos va a ser la palabra were. Entonces, yo debo saber que el verbo to be en pasado son estas dos palabras. Was, were. Segundo, yo debo saber que esta palabra was, were, en términos generales, también es singular. Es decir, es de una solita. Hold on one moment. One. Aló, ¿me escuchan?
Yes, teacher. Entonces, Yes, teacher. lo que debo saber del pasado son el was y el were. Entender que la palabra was, vea que hay un numerito 1, siempre va a ser para singular. Quiere decir que va para 3, bueno, los pronombres singulares, que en inglés son 4, ¿no? Son las terceras personas, que son she, que son he. Eso lo habíamos visto como la última clase. It y el pronombre I. Entonces yo debo saber eso. Y acá en where son los pronombres plurales. Sin embargo, ustedes deben también de entender que la palabra you es singular o es plural. Ahorita hacemos un ejercicio. Tenemos el pronombre we y tenemos el pronombre they. ¿Listo? Entonces, concluyendo el verbo, el was, esta palabra was, que es el verbo to be, y esa palabra were, que es el verbo to be, you were, we were, they were, tenemos que también saber qué significa. Eso es importante. Entonces yo debo saber que el was en español significa fue o estaba. En cambio, were sí tiene como un poquito más de significados por lo que es singular y es plural. Entonces, usted fue o usted estuvo y fue o estuvo, pero también tiene otros significados. Recuerde que en español también fue o estuvo. Es que no puedo casi escribir con este, qué difícil. Fue estuvo, porque nosotros fuimos, vea que ya también significa la palabra fuimos o estuvimos. Ellos fueron, entonces esta palabra significa fueron o ellos estuvieron. Eso es lo que ustedes deben de como aprenderse de memoria también, saber qué was y were, qué significa, porque le va a salir también en el was y el were. ¿Recuerdan que habíamos visto la palabra there is? Que era como para demostrar. Eso se parece un poquito a los demostrativos, aunque no es un demostrativo, se parece un poquito. Que se acuerda que teníamos la palabra there, que es allá, y lo uníamos con la palabra is y luego sacábamos un solo significado, que era la palabra I. ¿Sí recuerdan eso? Hay una casa, there is a house, hay un comedor, there is a dining room, hay, bueno, en especial para la casa, hay 2 alcobas y en plural el I sería de are. ¿Sí recuerdan un poquito o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, Yes, teacher. ok, muy bien. O sea que el de are unen las dos palabras y sacan la palabra I, también otra vez I, pero este I es siempre, siempre plural, plural. En cambio, este I siempre va a ser singular. Entonces, este va a ser I singular y I plural. Este I singular es porque tenemos la palabra is. Pero vean que ahora ya nos dicen que esto es presente, ¿cierto? Esto es presente. Ahora nos están diciendo que si podemos colocar a este there is, le podemos, en vez de colocar el presente, lo podemos colocar a pasado. Entonces tenemos there, y le colocamos, en vez de que sea presente el verbo to be, lo colocamos en pasado. There was. Y estas dos también significan una nueva palabra, pero en pasado. ¿Qué significa en presente? Hay. ¿Y cuál es el pasado de hay? Había. Había. Entonces, esta significa había. ¿Había singular o plural? Singular. Singular. Singular, porque este is es singular y was es singular, o sea, una sola cosita. Y lo mismo de acá, vea que también colocaron la palabra there, colocaron la palabra there, ¿cierto? Y en vez de colocar are, colocaron la palabra were. Y significa, ¿qué quiere decir there were? ¿Alguien recuerda qué quiere decir esa? Las dos, la unión de las dos. Había, pero en plural. Había. Eso.
No sé si quedó claro que sí hay singular, hay plural, hay en presente y hay en, por decirlo, hay en, bueno, no se dice hay en pasado, sino había en pasado. Eso por un lado. Bueno, sigamos con el verbo to be que nos va a salir, ¿no? Recuerde que esto no, nos va a salir un poco en el examen. Voy a mirar, déjeme en un momentico aquí. Voy a mirar, voy a salir un poquitico de acá. ¿Alguna pregunta con el verbo to be? ¿Alguien? No, teacher. Mire, el verbo to be son estas dos palabras, ¿no? Was, were. Apréndanselas porque les van a salir, en el examen va a aparecer, oiga, ustedes saben si esta palabra es singular o es plural. Ustedes deben de saber cuándo colocan was y cuándo colocan were, hablando gramaticalmente, ¿no? Ahora, miren que si yo, aquí en una pregunta me dicen, she, y entonces le colocan acá, she, y dejan el espacio para que completen, she in the house. Y entonces aparecen varias opciones. Tenemos que colocar una de las 4 opciones. Recuerden que estamos hablando del verbo to be, ¿no? ¿Sí recuerdan? Entonces, la primera opción me dicen, mire, perdón, la A, vamos a colocar did. El B colocamos de pronto pay it. O sea, colocando como verbos en pasado, ¿sí? Bueno, no, este no, porque no, este sí podría tener sentido lo que estamos hablando. A ver, vamos a colocar otra vez. Ay, ay, ay. Mm. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, me sale did. De pronto me sale aquí, en vez de, me sale where. De pronto aquí en sí me sale la palabra are. Puede ser. Y de pronto aquí me sale la palabra, el último me sale la palabra do. Entonces me dicen, oh, no, perdón, no, do no porque si no, no está la respuesta. Me aparece la palabra was. Entonces me dicen que debo escoger una de las 4 para acá. ¿Cuál colocaría ahí Juan Pablo Segura Reyes? She did in the house, where, are, or was. She were in the house. O sea, es que no se ve bien, pero está la A, B, C o D. ¿Cuál de las 4? Tienes que escoger B. B. ¿Por qué escogiste la B? A ver, dime por qué escogiste Ella la B. está en la casa. Que She were a in ver, the house. muy bien, pero escúchame con atención, Juan Pablo Segura, coloca atención. ¿Esta palabra es singular o es plural? Singular. No, señor, mire, No. mire. ¿Esta palabra where es singular o es plural? Plural. Vea que el where siempre va con, eso es lo que ustedes deben de como memorizarse, siempre va con estos 3 pronombres. Estos pronombres son, son plurales, aunque este es singular y este es plural. Pero el resto no. Entonces, ¿cuál de estos sería? Segura. No, teacher, I don't say she didn't. No. No, este es un did. Este es un did. Y esto es este es un was. Tiene que escoger entre esas 4. No. Definitivamente este no es, porque este es plural. ¿Cuál cogió? She was. Exactamente. Tú colocas escoges este, que es la respuesta, porque was es singular. 1, porque es singular. Y 2, porque was, esta palabra was, siempre lo utiliza con las terceras personas, con she. Eso toca como estudiarlo. Haga de cuenta que la tabla del 2, 2 por 1,
2. Entonces, este es el 2. 2 por 2, 4. Son 4 pronombres. Todos estos 4 pronombres, Juan Pablo Segura, estos son singulares. O sea, este es de una sola cosa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Creo que nos sirvió este repaso un poquito para hacerlo. Vamos otra vez con una pregunta del was y were. Entonces, aquí me dicen, mire, vamos a hacer una pregunta, ¿sí? En pasado. Y colocan acá they in the school. Ah, perdón, school. Voy a colocar otra vez they. They're in the school. Y me dicen que es una pregunta. Y aparece aquí aparece las opciones. Aparece, aparece aquí, a ver, digamos que aparece did. B, aparece does. Aparece como C, aparece is. Y aparece el D como where. Estamos hablando de una pregunta. Yo quiero que me responda aquí alguien aquí. A ver, Isabel Sofía Guevara. eh, Tienes que escoger entre el A, B, C o D. Una de esas tres. ¿Cuál escoges? Es una pregunta. B. B. Muy bien. Esta, ¿sí? ¿Por qué escogió esta? A ver, dime por qué escogió la D. El das es un signo de pregunta. Sí, señorita, tiene toda la razón. Entonces, esta podría estar acá. Pero recuerda que das se utiliza solamente para los singulares. Es decir, para las terceras personas. Para she, para he y para it. ¿Sí lo ve? Entonces, ¿está bien o está mal, Isabela? Está mal, profe. Entonces, esta no nos sirve porque el das se utiliza, uno, para terceras personas y este es they, no es tercera persona. Segundo, estamos hablando de pasado, entonces ese no nos sirve. ¿Cuál? ¿Qué otra opción les queda? Le queda la A, las C y la D. ¿Cuál de las tres, Isabela? La D. Ah, muy bien. Este D sí se utiliza para los pronombres plurales, o sea, para they, para you. Se pueden escribir en desorden, por eso no los escribí en orden. O para we. Estos se llaman pronombres y son los plurales. Y vea que van con where. Entonces, al colocar aquí yo la palabra where, ahí dice, estaban ellos en el colegio. Debo saber qué significa la palabra where. O sea, algo que usted debe entender es que esta palabra quiere decir estaban o fueron. Si no se memoriza esa palabra, ahí sería como el problema para saber qué significa. ¿Sí ve? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos sigamos con el verbo to be, que el verbo to, esta palabra es muy utilizada también. Entonces, me parece que lo primero que yo debo saber, si tienen toda la razón, es este es el verbo to be en pasado, ¿cierto?
Entonces, lo primero que debo saber es qué significa. Yo sé que el verbo to be, este es en pasado. Alejandra, ¿cómo es que se llama Alejandra? Se me fue el apellido. Janina Alejandra Alejandra, Agudelo. Agudelo, Alejandra Agudelo. Cuénteme qué significa la palabra where en español. Esta. Sebas. Ahí ¿Fueron? Sí, eso. Entonces, primero entender qué significa. Entonces, la verdad tiene varios significados. Voy a colocar los que significan, ¿listo? Entonces, uno es, bueno, perdóname un momentico, terminemos acá, porque entonces lo que debo saber es que se utilizan para 3 pronombres. Entonces, uno es you. Aunque you, le recuerdo, Alejandra, que you es singular y es plural. O sea, you, esta palabra you significa usted, ustedes o tú. Tiene 3 significados en español. Vea que esta palabra you tiene 3. Usted, tú o ustedes. Y luego sigue la palabra we. Esta palabra we tiene 2 significados. Nosotros o nosotras. Nosotros. O nosotras, femenino o masculino. Señor. Y they, ¿qué significa they? Ellos o ellas. Perfecto. Entonces, ya sabemos que estos ellos o ellas, femenino o masculino. Entonces, me Sí, dicen señor. que qué significa la palabra where. Ahora sí, entonces, cuando hablamos con you, ¿qué significa? Entonces, coloquemos aquí, vamos a ser más específicos. Cuando yo digo you were, ¿qué quiere decir? La casa, uno entra ya. ¿Qué quiere decir eso, Alejandra? Cuando yo digo you were. Alejandra, ¿qué quiere decir you were en español? ¿Qué quiere decir? ¿Tú estabas? Perfecto. No es en presente. Este were es pasado. Perfecto. Eso es lo que quiero que ustedes miren. Esta palabra yo debo saber qué significa. Entonces, usted, ay, aquí voy a dejarla en usted Usted estaba. fue, ¿cierto? O usted estaba. Muy bien. Ok. Hablando sin tutear, ¿no? Usted estaba. Si lo dijera tuteando sería diferente. Yo tuteándome a veces es difícil. Tú estabas, ¿cierto? O tú fuiste, algo así, creo que se dice en tuteado. Cuando es plural, se dice ustedes fueron, ¿cierto? Ustedes fueron, significa, o ustedes estaban. O sea, lo que yo quiero es que ustedes se memoricen qué significa la palabra were, o si no, no van a entender qué significa were. En cambio, cuando yo digo we were, ¿nosotros qué? ¿Fuimos Fuimos o estábamos. o nosotros estábamos? Aunque recuerden que en español se puede decir estaban de otra forma también, pero vamos a dejarlo así sencillo. Eh, nosotros fuimos o nosotras fuimos o estábamos. Y ellos o ellas fueron o ellas estaban. ¿Sí? Bueno, Entonces, sería ya estuvieron. es que hay 2 tipos de español. Sí, ese es perfecto, sirve. Estaban o estuvieron. En español se dice como 2 pasados. Mire, estudiar en pasado se dice estudié, pero también se puede decir estudiaba. Si notan que estudiaba es igual a estudié, ¿sí notan? Ya está En- ya. Entonces son como 2 tipos de pasado, pero pues dejemos uno solo para no confundirnos. Entonces, íbamos con Alejandra aquí, ¿no? Entonces, Alejandra, ¿qué quiere decir you were? Tú estabas. Sí. Repita otra vez, perdóname.
Repite, Alejandra. ¿Estabas Bueno, o vea que fueron? sí, sí, no, perfecto. Oh, No, ¿esto qué es? ¿Esto qué quiere decir en no, sí, español? sí. Usted, tú Estabas o o ustedes. usted estaba. Usted estaba, por ejemplo, usted estaba en la casa. You were in the house o in my house. Bueno, coloquémoslo in the house. Usted estaba en la casa. ¿Sí? Ahora mire, mire esta otra frase. ¿Qué dice entonces cuando yo digo you were? Y ahora ya no digo in the house, sino my friend o my teacher. ¿Qué dice ahí, Alejandra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eras mi amigo o eras Sí, mi amiga? era, sí, claro que sí. ¿Sí ve que aquí, qué significa aquí en español? ¿Usted qué? ¿En español qué significa acá? Este word. Era. No, usted era en la casa, no se dice. La de No, arriba. usted estaba en la casa o tú eh, estabas en la casa. estaba, ¿cierto? O tú estabas, estaba. ¿Y acá qué significa la palabra were? Eras o eres. Eras, sí, se puede, Sí, solo se puede. eras. Usted era, tú eras mi profe. Sí, también, perfecto. Tuteado sería eso. Y no tuteado, o sea, usted, ¿cómo sería usted? Usted fue, ¿cierto? Usted fue mi profesor. ¿Sí es así? Sí, señor. Pero si dijéramos plural, ustedes fueron mis profesores. A ver, que le coloqué plural acá. Ustedes fueron. ¿Sí ve que es plural? Esta es singular y es plural. ¿Sí notó? Bueno, no sé si estamos ahí un poquito como mejor repasando el verbo to be. Ahora vamos a seguir otra vez con el verbo to be. Entonces, veamos acá. Hay una frase muy concreta que de pronto les puede salir en el examen, que se llama you, y aparece you were, e inclusive muchos, bueno, todavía no, creo que ustedes sí, algunos de ustedes sí me dijeron en la presentación personal, colocaron estas dos palabritas. Estas dos palabritas siempre deben ir unidas y esas dos palabras forman un significado en español. Quiere decir nacer, o yo nací, o usted nació, tú naciste, o ustedes nacieron. ¿Sí? Estas dos. Entonces, el verbo nacer es tener el verbo to be y la palabra born. Si fuera yo nací en La Calera. I was born. Sí, estas dos unen para colocar el verbo nacer. I was born y está en pasado, ¿no? I was born in La Calera. Yo nací en La Calera. I was born in La Calera. ¿Sí? Entonces, este también por un lado. Ahora, vamos a seguir con el verbo to be. Ahora nos van a hacer preguntas de contestar sí o no con el verbo to be. Entonces, recuerden que para hacer preguntas con el verbo to be en pasado, yo debo colocar primero el was. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Está difícil o usamos otra técnica? ¿Están entendiendo un poquitico? Yes, Entonces, recuerden que esta palabra was se utiliza para hacer preguntas. Recuerden que en presente es, y en pasado es was. Is she, mire, is she my, y voy a colocarle aquí, my mother.
is she my, no, was she my mother? A ver, entonces yo hago una pregunta. Ah, Matías ayer no. A ver, yo quiero, Joana, Dana Cifuentes, ¿me escucha? Dana, Yes. Dana, ¿esto es una pregunta? ¿Sí o no? No sé. Sí, creo. ¿Por qué sí cree y por qué no sabe? O sea, O sea, pues porque digamos que a una pregunta, a ver, teacher, es que sí, esto es presente. Is she my mother? Esto es una pregunta, la que está en rojo. is she my mother? Sí, Entonces es una pregunta. ¿Por qué es una pregunta? porque tiene signo de interrogación. Sí, y porque el is es como si fuera el signo de interrogación. Ujú. Entonces, este es el presente y el pasado es este. Entonces le hago la pregunta, ¿was she my mother? ¿Es una pregunta? No, ¿No? ¿Qué es entonces? es que A ver, no se preocupe, pensémosla otra vez acá. A ver si está por acá solita. Este was y este were en términos generales también, bueno, fuera de saberme que yo me debo saber que son para 4 pronombres, ¿cierto? Las terceras personas, de pronto no se los dije, las terceras personas y el pronombre yo. Este con 3 y este con 4 pronombres. En términos generales, esta palabra was y were significa ella fue o ella qué, estuvo o estaba. ¿Sí? Entonces estaba, él fue o ella o él estaba. Yo fui, a ver que aquí yo fui o yo estaba. Que no puedo escribir muy bien aquí, o sea, yo fui, yo estaba. En términos generales, el were, igual que el verbo to be, este verbo to be, a ver si lo tenemos acá. Bueno, aquí no está. Ah, igual que el verbo to be es un signo de pregunta. Entonces, este was es un signo de pregunta también y el where es un signo de pregunta. Quizás se fue lo que de pronto Dana no les había dicho, que el where se utiliza para preguntas, o sea, es como si fuera un signo de pregunta. De acuerdo a eso, Dana, entonces, ¿was she my mother? ¿Es una pregunta? sí, Sí, perfecto. Y lo es porque tiene la palabra was de primero. ¿Sí? yes, teacher. Ok, good. Entonces, esta de arriba es pasado y esta de arriba es presente. Entonces, para yo colocarlo en pasado, pues quité la palabra is y coloqué la palabra was. Aquí es estaba, ¿es ella mi mamá? Digamos que sí. Entonces, yes, she is. Y eso quiere decir como un sí, señor, ¿no? 3 palabras para decir un sí, señor, muy educado. Was she my mother? Yes, she was.
Entonces es como un sí, señor también. Pero bueno, vamos a mirar acá otra cosa del was y el were. Bueno, recuerden también que el verbo to be en presente son 3 palabras. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a repasar mañana preguntas en pasado y verbos en pasado que les va a salir. ¿Listo, niños? Mañana Okay, teacher. vamos a Profesor, repasar. espera, Sí, tengo una pregunta. Primero habla primero di lo que ibas a decir, después te explico. si no, entonces ahorita nos unimos otros 10 minutos y no más. ¿Listo? Para terminar la clase. No, solo quería decir que este verbo to be hay que aprendérnoslo y también aprendérnoslo en pasado, que es lo que estamos en la clase de hoy. Was y were. ¿Sí? Entonces, Yes. estas palabras, estas 5 palabras, 3 en presente y 2 en pasado, es lo más utilizado en inglés. ¿Sí? Estas también se utilizan, por ejemplo, para la edad. Cuando yo